Bienvenidos a Del Camino, donde regresamos a la senda antigua y siempre estimulamos a la madurez cristiana. Hace algunos años leí un libro de James Dobson de título Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. En este libro, el autor hace énfasis en la soberanía de Dios en relación con sus criaturas. Algo interesante es que el autor asegura que lo que Dios hace siempre tiene sentido aunque no lo tenga para nosotros. Para mí la soberanía de Dios siempre ha sido un tema interesante, pero a la vez complejo. Si somos sinceros, podemos reconocer que es complejo para cada uno de nosotros. Nos gusta mucho hablar acerca de la soberanía de Dios, acerca de que Dios es el Rey de toda la tierra y que cada cosa que sucede está bajo su control y para su gloria. Pero es real también que nos es muy difícil entender la soberanía de Dios cuando estamos pasando por momentos difíciles, o cuando la vida nos choca de frente, o cuando nuestras noches no tienen estrellas. Algo que no podemos olvidar es que la soberanía de Dios es una enseñanza y una doctrina totalmente bíblica. La Escritura está llena de esta realidad. Por ejemplo, el Salmo 89:11, refiriéndose al Señor, asegura: Tuyos son los cielos, también la tierra, el mundo y su plenitud, tú los fundaste. El libro de Daniel, capítulo 4, versículo 35, también se hace eco de esta realidad cuando afirma: Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? Y Apocalipsis 19:6 también enfatiza: Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de las muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decían: Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Charles Haddon Spurgeon, el príncipe de los predicadores, en una ocasión dijo que la soberanía de Dios era la almohada donde podía descansar su cabeza. Esto sigue siendo una realidad para nosotros. Dios está al control de la nave y no sucederá nada que Él no quiera. Él es soberano. Él está al control de todo. Creo que como seres humanos caídos, en buena parte es un reto someternos, conformarnos y descansar en la voluntad de nuestro Señor. Sabemos que es para nuestro bien espiritual, para hacernos más a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Sabemos que es para gloria de su gran nombre. Y sabemos también que es para el beneficio del pueblo de Dios. Pero por nuestra humana incapacidad, por nuestra debilidad natural, sigue siendo difícil acoplar nuestra voluntad en los momentos de dolor o de crisis a la soberanía de Dios. Uno de esos pasajes que siempre me llama la atención en cuanto a la soberanía de Dios y las responsabilidades del hombre es la vida de José y sus hermanos. Él fue vendido por sus hermanos. Después aún fue acusado falsamente por la esposa de Potifar y tuvo que ir a la cárcel. Toda la vida de José, o buena parte de la vida de José, está caracterizada por el sufrimiento. Pero, ¿acaso Dios no pudo haber intervenido en su soberanía? Claro que pudo. ¿Acaso los hermanos fueron responsables también por vender a José? Claro que lo fueron. Cuando vamos al final de la historia de José en el libro de Génesis, vemos que los hermanos, después de la muerte de su padre, se acercan a José y le dicen que no tenga en cuenta lo que ellos hicieron contra él. José le dice: ustedes hicieron mal, pero Dios lo encaminó para bien y para preservación de mucho pueblo. Detengámonos a ver esto. José dice: ustedes hicieron mal. La actitud de los hermanos estuvo mal. La responsabilidad del hombre fue evidente. Pero Dios, en su soberanía, lo encaminó para bien y para preservación de mucho pueblo. Esto es la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. Una de esas historias que también nos puede llamar la atención es la historia de Amán en el libro de Esther. Este perverso hombre persuade al rey para hacer un decreto para dañar a los judíos y también hace una horca para ahorcar al justo Mardoqueo. Dios nos interpone. Casi que podemos oír las palabras del Señor diciendo: ¿qué? ¿Quieres hacer una horca? Pues aquí está, tienes el visto bueno. ¿Qué? ¿Quieres hacer un decreto? Y el decreto es firmado. Pero vemos la soberanía de Dios cuando Dios utiliza tanto la horca para ahorcar a Amán como utiliza el decreto para beneficiar al pueblo judío. Esto también es la soberanía de Dios. Dios está al control. Dios es el soberano. Dios es el rey. Así que el hombre es responsable, pero Dios es el Señor. Dios es el que manda. En su conocido libro Más que maravilloso, Les Thompson trata de la realidad de lo entrelazado de los caminos de Dios y el de los hombres. Él se refiere a cómo vemos los hilos de las decisiones humanas cada día, pero a la vez no podemos ver los hilos de la soberanía de Dios obrando y usando las decisiones humanas para su gloria y para su plan. Por tanto, Dios sigue siendo soberano, a la vez
que el hombre sigue siendo responsable por sus actos. Los hombres van a ser juzgados según sus obras por sus decisiones tomadas, pero a la vez, esa responsabilidad humana, esas decisiones, nunca pueden frustrar el plan de Dios y su soberanía. Cuando pensamos en esto, cuando hacemos énfasis en la soberanía de Dios, evidentemente esto nos debe llevar a adorar. Esto es lo que sucede en el libro de Apocalipsis, cuando Juan revela lo que ha de venir y cómo los hijos de Dios le adoran por su soberanía y por quien Él es. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero diciendo: grande y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Esto debe hacer la soberanía de Dios en nuestra vida. Debe motivarnos a adorar al Señor, a reconocerle como Rey y a vivir para Él. Esto también nos debe llevar a ser dependientes del Señor y descansar en que Él tiene el control. Si este video ha sido de bendición para usted, puede apoyar este ministerio dándole like, suscribiéndose y activando la campanita para recibir contenido como este y también compartiendo este material con sus amigos. Es nuestro deseo que Dios le bendiga.